¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a lo que va a ser probablemente la primera fase, la primera sesión, la primera parte de Me lo contó la noche live. Estamos aquí probando un poquito de luces, un poquito de cosas. Estamos probando a ver cómo va funcionando las cosas. Amigos de Instagram, ¿cómo estamos? ¿Cómo va por aquí? Mis amigos de Instagram los tengo de este lado. Mis amigos de Facebook los tengo aquí y los tengo acá porque estamos probando varias cosas. Así es que vamos a darle a esto a ver si funciona y vamos a estar viendo algunas cositas cómo se va comportando. Esto es Plot Twist. Plot Twist de Azul Chiclamino. Bien, pues ya estamos aquí de este lado platicando sobre Plot Twist. Hoy vamos a hablar sobre Halloween. Vamos a hablar sobre lo que es Halloween, sobre lo que vamos a estar viendo, haciendo durante los próximos meses. Y yo espero que ustedes estén un poquito al tanto de todo lo que es esto. Esto es la fiesta de Me lo contó la noche, como bien saben. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas interesantes y atractivas de lo que está sucediendo hoy en día. Ustedes saben perfectamente bien que Me lo contó la noche y Azul Chiclamino y todos, Plot Twist, incluso esta semana se vistió de Halloween. De una u otra forma, a mí me encanta, como saben, todos estos momentos de obscuridad y de todo. Por otra parte, también me gusta mucho todo el concepto de lo que es eh, la ciencia y el conocimiento y todo esto. Pero más me gusta y más me entusiasma ese punto intermedio en donde ambas partes se juntan y no tienen sentido. El momento en donde la ciencia no puede explicar el mundo del más allá y donde el mundo del más allá logra superar el mundo de los muertos y el mundo de lo paranormal y el mundo de estas cosas, pues que muchos de ustedes podrán pensar son sin sentidos, pero son completamente hechos, etcétera, reales. ¿Ok? Entonces, dicho sea de paso, eh, vamos a... Les voy a contar un poquito de qué va este asunto o por qué estamos viendo hoy esta, esta, esta configuración extraña. Lo siento ustedes de Instagram pueden ver otra parte girada de lo que es el estudio de Azul Chiclamino. Y ustedes en Facebook pueden estar viendo dos zonas completamente distintas. Una, la cámara clásica, normal, de siempre, y otra que, pues de cierta forma, es otra nueva visión. Estoy buscando los ángulos correctos para el live del próximo fin de semana, de este sábado 30, donde vamos a contar cuentos e historias obscuras de Me lo contó la noche. Pero también vamos a vestir todo este proceso con un poquito de lo que es los episodios de Halloween de Me lo contó la noche. Así es que, bueno, esto es lo que voy a hacer este fin de semana. Leer un poco, déjenme ajustar esta cámara un poco. Ay, creo que estamos mejor. Vamos a leer unos cuentos de esto. Silvia, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? ¿Cómo ves aquí el asunto? Tenemos una lámpara verde de este lado, una lámpara naranja de este lado, que esa me sirve, si ustedes pueden ver, me sirve como para que me refleje esta parte y aquí me puede reflejar sí, la parte de atrás de forma interesante. Hoy estaba revisando, déjenme contarles, hoy estaba revisando todos los episodios de Azul Chiclamino referentes a Halloween, que no son pocos, que no son pocos. Y en ellos les platico, les voy a hacer un resumen más o menos de lo que es esto de Halloween y esto de Día de Muertos referente a Azul Chiclamino. Y hay un episodio en donde explico cuál es la razón de ser de los licántropos, que es fantástico ese episodio. Los hombres lobo, de dónde vienen y por qué creemos, por qué creíamos antes que eran seres
por ahí con pulgas y cosas interesantes. Hay otro episodio en donde explico, que seguramente voy a hablar de eso el sábado. Hay un episodio donde explico de dónde viene Frankenstein y cómo sucede, pero sobre todo cómo sucede la anécdota de Frankenstein y cómo se crea todo el mundo de Frankenstein, del monstruo que no es el monstruo. Dicho sea de paso, ya lo sabrán ustedes de alguna u otra forma. Y después estaba yo viendo un episodio que habla sobre el miedo, sobre cómo el miedo se enfoca específicamente en la parte estructural de... déjenme arreglar aquí un asunto. Ahí está, a ver si está ahí jalando un poquillo mejor. Entonces, este episodio habla sobre el miedo y cómo el cuerpo está preparándose para el miedo y por qué sentimos miedo. Y ese es un proceso bien interesante que me encanta. Toda la parte y lo menciono en el episodio de Azul Chiclamino de esta semana, ¿por qué sentimos miedo? El miedo, les platico, voy a entrar un poquito en ese aspecto. El miedo tiene que ver con el proceso que tienen todos los seres vivos de la supervivencia, de continuar vivos. Y entonces es un mecanismo de defensa del cuerpo de los seres vivos para defenderse. ¿Ok? Entonces, cuando sentimos miedo, y esto es algo que trabajo yo mucho Me lo contó la noche, y que trabajo yo en los workshops de storytelling, ya sea para negocios o para escribir un cuento, pues un libro, lo que sea, se enfoca mucho en el desarrollo intrínseco de lo que son las emociones. Entonces, cuando nosotros tenemos una historia, lo que queremos hacer es que el cuerpo reaccione a estas emociones. Cuando el cuerpo reacciona de forma positiva o negativa, claro, no hay emociones positivas ni negativas, pero cuando el cuerpo reacciona a estas emociones, entonces podemos controlar lo que siente una persona a través de una historia. Y eso es lo fantástico, eso es lo que hacen los storytellers, eso es lo que hacen los directores de cine. Manejan tus emociones y manejan tus sentimientos a través de la historia. Y con la historia logran hacer que reacciones. ¿De qué forma? Es muy sencillo. Te cuentan una historia triste y entonces tú lloras. Te cuentan una historia alegre y entonces tú te emocionas. Con una historia alegre, entonces se empiezan a crear endorfinas y el cuerpo genera, y el cuerpo, sobre todo el cerebro, cree que estás contento. A pesar de que tú estás oyendo una historia contento. Entonces, el cerebro se engaña y, de cierta forma, hace que estés contento. Y entonces vives esa felicidad a través de todo el proceso hormonal de las endorfinas. Lo mismo sucede con el miedo y con el terror. Con el miedo y con el terror lo que hacemos es cuentas una historia, y a ti, Silvia, te va a encantar este proceso, que odias las historias de fantasmas y de miedo y de todo este tipo de cosas. Lo que sucede es que la historia va generando ciertas situaciones falsas en el cuerpo. Es decir, para empezar, la amígdala, que es una parte del cerebro que se encarga de regular las emociones, dispara porque vive o siente que ese miedo o ese terror que estamos sintiendo es real, lo cual hace que se dispare, por decir algo, un sinfín de hormonas. No me voy a entrar en detalles, pero un sinfín de hormonas, entre ellas, por decir algo, la adrenalina. Entonces, cuando estamos en un proceso en donde tenemos miedo, nosotros, los hombres y los animales y todo el mundo, cuando tenemos miedo, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a mover toda la sangre hacia todo el cuerpo cargada de adrenalina. Y entonces todo el proceso de adrenalina se va directamente a todo el cuerpo y la sangre se mueve hacia los músculos. Incluso se dejan de irrigar músculos que no son importantes en ese momento. Entonces casi te dejan en stand-by. Por eso no pensamos bien. Cuando tenemos miedo no pensamos bien. Simplemente lo que hacemos es correr. Sales disparado corriendo porque la adrenalina está en los músculos. Y entonces te disparas y sales corriendo. Por eso, con un susto, con un brinco, con un grito, con un bu en la película, en el cine, en la historia,
brincas de tu asiento. Porque la amígdala te está diciendo, cuidado, peligro, estamos en peligro de muerte. Igual que el protagonista de la película, de la historia. Y entonces el cuerpo se levanta para estar listo y atento. Si tú lo pudieras controlar, entonces no te levantarías. Esa es la hormona que empieza a funcionar junto con otras, claro, muchísimas otras hormonas que el cuerpo empieza a generar en cada una de las emociones. Cada emoción reaccionas de una forma distinta. Ya lo había platicado de alguna forma en el enamoramiento. Todo el proceso se va hacia alejar algo similar en el estómago, por eso sientes el vacío y sientes las mariposas en el estómago cuando estás enamorado. Y lo mismo sucede cuando tienes miedo. Sientes un vacío en el estómago porque la sangre se fue a otro lado donde es más necesaria. Entonces, todo el proceso del storytelling se basa en esta situación. Si no has escuchado el podcast, este podcast, Plot Twist, pero en versión podcast, que es completamente distintas las historias a esto que estamos viendo aquí, entonces tienes que escucharlo, porque la semana pasada describí 5 pasos necesarios para que cuentes una historia de miedo, para que cuentes una historia de terror, para que cuentes una historia que de verdad se desarrolle. Y en esos aspectos está, por ejemplo, el ambiente. Si tú ves una película de miedo, una película de terror, está basada, pues evidentemente, en el ambiente. El ambiente es la parte más importante o la parte principal de una historia, porque lo que hace es que sea todo oscuro, sea todo lúgubre, sea todo blanco y negro, sea todo con colores tenues, o sea, el ambiente triste o el ambiente, en fin, de mil formas que puedes hacer el ambiente. Esa es la primera parte que tú puedes desarrollar. Segundo, es un personaje. Tú lo que quieres es un personaje que particularmente pueda tener intereses, un personaje que pueda tener facultades o habilidades, sobre todo sobrenaturales. Eso es bien importante dentro de un personaje de miedo, de terror, de estos, porque lo que quieres es un personaje que logre hacer algo distinto de lo que los demás personajes, las víctimas, no puedan hacer. Y entonces eso es lo que hace distinto a un personaje. Ejemplo, tú tienes un personaje de Freddy Krueger que lo que hace, su superpoder es estar vivo en los sueños matando. Tú tienes un personaje que es Drácula, que lo que puede hacer es desaparecer, parar el tiempo, caminar por las paredes, convertirse en murciélago, mil cosas que puede hacer. Sobrenaturales que van por sobre la razón de ser. Un personaje, por ejemplo, que pudieras no pensar que es de miedo, de terror, como podría ser en particular Hannibal Lecter, sí lo es. Y su superpoder es, de cierta forma, ser capaz de tener el conocimiento, ser capaz de ser súper inteligente, de ser capaz de incluso adivinar lo que estás pensando. Y entonces eso genera un miedo porque está por encima de tus habilidades y tus capacidades. Ese tipo de cosas son importantes dentro de los procesos. ¿Qué hacen mis personajes en Me lo contó la noche? ¿Tienen superpoderes? Más o menos sí, más o menos no. Tienen capacidades, por ejemplo, de ir y venir al más allá. Tienen habilidades de comunicarse con los de acá. Tienen habilidades de mover cosas, tienen habilidades de ver, de saber, de estar, de ser de cierta forma superiores. Pero como muchos de ellos no pretenden hacer daño, entonces tienen también muchas debilidades, con las cuales se equiparan con los personajes vivos. Entonces la muerte y el más allá se comportan ahí de una forma complementaria, y entonces eso es la parte interesante y atractiva. Bueno, pues aquí estamos, mi querido Diablo, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Ya escuchaste el episodio de esta semana, Diablo? Hablábamos sobre el exorcismo, los exorcistas y todo este rollo bien interesante. Para los que son de verdad religiosos, les recomiendo el episodio de esta semana de Azul Chiclamino, del exorcista, y es bien interesante, porque toda la información que encontré es completamente real y sobre todo que se enfoca en entender cómo es el proceso de un exorcismo y por qué la iglesia busca de cierta forma, en lugar de darles la espalda,
de cierta forma también busca casos de posesiones demoníacas, porque interesa, de una u otra forma interesa saber que esto es lo que estamos haciendo. Los que están llegando apenas, estamos hablando sobre Halloween y sobre los temas de oscuridad. Los que están llegando ahorita deben estar como que medio desubicados porque estoy en otra locación. Estoy en el mismo estudio de Azul Chiclamino Original, solo que estamos viendo dos pantallas completamente distintas. Aquí está mi visión completamente la de siempre, que ustedes en Instagram no la ven, pero es interesante ver la parte y después está la contraparte, esta parte nueva que estamos pues viendo, a ver si funciona o no funciona este día. Díganme qué opinan, qué les parece. ¿Les gusta la luz en el fondo? ¿Les gusta la luz de atrás? ¿Les gusta la luz verde? Voy a estar jugando toda la semana con esto. Y sobre todo, bueno, pues el sábado es Pactos del Más Allá. Voy a contar 3 cuentos sobre pactos, sobre el pacto. Dos cuentos ya los conocen, que están aquí en el libro. Uno se llama precisamente El Pacto, otro se llama El Actor y otro se llama Los Ancestros. Primicia, es nuevo este cuento y está más fuerte que los anteriores. Entonces, si no te gusta cómo está este asunto de los fantasmas, pues vámonos porque esto no es para ti probablemente. ¿Qué más? Cuéntenme. Se ve azul, verde, se ve azul, no verde ni naranja. Mira, sí es cierto, este es el verde, pero es verde como dice verde gel. Podría ser un poco más fuerte el verde, pero es un verde tenue, ligero, nada más así como para iluminar. Y el naranja es el de atrás. No sé si se ve bien por ahí. Estamos de todas maneras todavía jugando. Probablemente pongamos algo de rojo. Vámonos a ver cómo está esto. Algo así podría ser. Ella se ve un cambio, pero esto está muy, muy pálido, ¿no? Entonces es un poquito el chiste, el proceso de hoy. Ahí está morado, quedó morado. Quedó bien, quedó interesante, pero aquí justo en esta cámara me veo completamente pálido y frankensteinsco, ¿no? Ahí está. Ahora se ve morado, padre. Se ve chido. Ahí está. Cuéntenme. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones. ¿Qué opinan sobre todo este proceso de Halloween? ¿Les gusta el Halloween a ustedes? ¿Les gusta? ¿Les parece? ¿Les entusiasma? A mí me encanta. A mí me gusta mucho más incluso que, que la Navidad. Es como un momento así como más mágico, creo yo. Y ahí estamos. Entonces, hoy salieron 6 versiones de lo que es el personaje que luego hago para introducción. El personaje que se llama, no sé, se llamaba, en el primer episodio tenía nombre, pero no me gusta ese nombre, entonces no tiene nombre hoy en día. Y es el personaje que es el enlazador de mundos, es el que abre y cierra el portón entre aquí y el más allá. Entonces, métanse me lo contó la noche. Así es que hay 5 o 6 audios nuevos. En Instagram también están los audios. Pueden verlos ahí con una imagen interesante, divertida, padre. Y eso es básicamente el regalo. A mí me gusta la celebración de muertos de mi amiga Ale. Sí, no, bueno, hay que sacar todavía Pandemio. ¿Se acuerdan de Pandemio? ¿Alguien recuerda Pandemio de este lado? Personajazo. El año pasado nos visitó Pandemio. Estaba sentado allá en el sillón de aquel lado. Y bueno, pues una joya Pandemio. Bueno, pues ahí está. Eso es lo que tocaba explicarles hoy. Quería contarles un poquito sobre lo que hace el miedo en nosotros y por qué es importante sentir el miedo. ¿Se imaginan lo que es no sentir miedo? ¿Se imaginan lo que es Juan sin miedo? Aquel personaje de los 80s, Juan sin miedo.
No podría vivir, no podría tener, no sobreviviría, vamos, porque nada le daría miedo y lo matarían así, o se moriría así, o se iría de volada. Así es que esas son las cosas de este mundo. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Boletos en melocontolanoche.com. Los boletos para el sábado están ahí disponibles. Arrancamos a las 8 el sábado y el viernes es el backstage. Entonces vamos a hacer un backstage bien interesante, que luego el backstage está más chido, ¿eh? Con María, yo sé lo que hace el miedo, sobre todo con experiencias de desprendimiento. ¡Qué olé! Tenemos que hablar de eso. Y la cosa es esa, ¿eh? Ya que tienes todos esos desprendimientos, la cosa es qué haces con ellos. Hay que irse ahí a viajar a Sirius y a otras galaxias, que las cosas están muy interesantes, créeme. Hay mucho conocimiento cuando haces desprendimientos a propósito y aprendes muchísimas cosas. Y la cosa se pone muy padre porque estás en otro lado. Alguna vez les contaré, a lo mejor ya les he contado de los sueños que no son sueños. Y esos son los sueños cuando andas viajando desprendimientos. No sé si estás hablando de esos. Y otras cosas, hablar del demonio y dejar de respirar del miedo. El demonio, pues tienes que ver el episodio de esta semana, ¿eh? Ahí está todo lo que usted quiere saber del demonio. Me preguntaban la semana pasada de la Ouija. Ahí está su respuesta de la Ouija. Entonces, pues escúchenlo y ahí está. Compren sus boletos, me lo contó la noche, háganme caso. Háganme caso, va a estar súper chido Halloween. En donde estén, además, yo sé que es puente. Pero si ustedes salen de vacaciones, salen de fin de semana, ahí en streaming estamos, ¿qué van a hacer? Van a estar ahí con toda la familia en una fogata o en una alberquita o en un... Pues, oigan, me lo contó la noche live. Ya está. Gracias. Nos vemos mañana. Mañana les quiero contar otra cosa, ¿ok? Mañana voy a contarles otra cosa. Y otra cosa, si quieren escuchar una historia interesante de lo que me pasó ayer, Silvia, si andas por ahí todavía, escucha Plot Twist en Spotify de lo que me pasó ayer. Se me cayeron los chones y todavía no me recupero. De verdad, una historia bien bonita. Una historia bien bonita, pero me dejó pensando y preocupado. Así es que métanse a Spotify, métanse a donde escuchan los podcasts, busquen Plot Twist. Terapia de Storytelling, Plot Twist. Y ahí está el episodio que grabé hoy en la mañana de lo que me sucedió ayer. Gracias. Nos vemos mañana. Ya les contaré otra cosa. Ahí se ve el verde, ¿que no? Lo que te digo es que yo he tenido encuentros cercanos con el demonio. ¡Ah, hijo! Yo a ese no me lo he encontrado, ¿eh? Paso. Dile que se vaya, dile que no es bienvenido. Hay que platicar de eso. Oye, ¿cuándo nos vemos? Porque tenemos que platicar de muchas cosas.